El tema que resaltó mucho fue lo que podríamos llamar la reforma administrativa que ha estado planteando el presidente de tiempo atrás, sobre todo relativo a los llamados órganos autónomos u organismos autónomos o institutos autónomos. Realmente, como él dice, son autónomos del pueblo, pero son totalmente cooptados, subordinados y al servicio de los grandes intereses económicos y políticos que se fueron creando en el periodo neoliberal. Esa es la gran diferencia. Ahora, todos entendemos que ante una gran transformación que se está desarrollando en el país, hay algunos organismos como estos o institutos que se crearon en el periodo neoliberal exactamente para defender ese modelo neoliberal y defender los intereses de los que fueron beneficiados en el periodo neoliberal. Entonces, por su origen, estos organismos del periodo neoliberal surgen como el periodo neoliberal, llenos de corrupción, llenos de opacidad y a través de los medios de comunicación, de la inmensa mayoría de los medios de comunicación, se daba una imagen diferente a lo que en el fondo se estaba realizando. Por ejemplo, y así vamos a analizar, cuando se creó la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en la Cámara de Diputados, que era la mayoría la tenía el PRIAN, el PRI, el PAN, y una parte del PRD, orientados por la socialdemocracia de derecha, conservadora también, fueron pues engarzándose de tal manera que con la Comisión Nacional de Hidrocarburos no es un órgano, digamos, totalmente ajeno a las presiones y a los juegos políticos y económicos, sino que fue un pacto que se realizó básicamente entre el PRI, el PAN y el PRD. Entonces el PRD, por ejemplo, hizo una propuesta, el PAN y el PRI pues hicieron la mayor cantidad de las propuestas y queda un órgano que los medios de comunicación lo difunden como un órgano regulador, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que va a reorientar las formas de acción del gobierno en ese tema tan relevante para el país, pero en el fondo fue un pacto de tal manera que permitió que los que integran este órgano, repito, se pongan al servicio totalmente de los intereses de las grandes empresas transnacionales y de la oligarquía nacional. Ese fue como un antecedente del Pacto por México que firmaron estos tres partidos políticos. Entonces, ¿qué pasó? Los supuestos especialistas que propusieron cada uno de estos partidos políticos, que no fueron autónomos ni resultado de una consulta con la ciudadanía o de una consulta con colegios de expertos, ¿no? Eso es la faramaya, es la finta que se hizo. En el fondo fue un acuerdo político, pero estas personas que llegan a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que fueron propuestos por estos partidos políticos, son los que luego imponían a los que no estaban tan convencidos o tan informados de estos partidos políticos las políticas que les interesaba a las grandes transnacionales y a la oligarquía nacional. Pero además de eso, pues gozaron de salarios y prestaciones muy importantes, se integraron a este aparato pues los recomendados de los compadres, de los familiares, de los amigos, etc. Entonces, esta comisión, como otros de los institutos o comisiones que se han creado en el periodo neoliberal, fue un aparato burocrático para disfrazar, encubrir todas las maniobras que en contra de la propia Constitución y de las leyes que no pudieron cambiar, ejecutaran sus acciones. Fueron órganos, la mayor parte de ellos y la mayor parte de sus integrantes, encubridores de manejos extralegales de estas, repito, empresas transnacionales y empresas de la oligarquía nacional. Entonces, como ha dicho el presidente, el Instituto Nacional de la Transparencia, ¿a qué, digamos, intereses sirve? Viene el problema de Odebrecht, que es un problema que en otros países del planeta concluye con la defenestración de los presidentes o el encarcelamiento de los presidentes, o en el caso de Perú, pues el suicidio del presidente ante tanto nivel de corrupción que
gestó la interacción de estos presidentes con Odebrecht. Y en el caso de México, ¿qué es lo que pasa? Pues que el Instituto de la Transparencia decide dejar como información reservada por varios años todo el expediente de Odebrecht. Entonces hay una contradicción. El Instituto de la Transparencia, lógicamente por su integración, que también fue con la anuencia de estos partidos del Pacto por México y de un pacto más bien de complicidad para, en lugar de transparentar, por ejemplo, el expediente de Odebrecht, pues lo dejan ahí por varios años como información reservada. Entonces, ¿cuál transparencia? Es al revés. Igual que decíamos en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿cuál defensa, digamos, de los intereses nacionales en el tema de hidrocarburos? Más bien fue el facilitar el saqueo de los hidrocarburos por parte de estas empresas múltiplemente mencionadas. Entonces el presidente hoy, pero esos son dos organismos, pero así el presidente habló hoy del IFETEL, por ejemplo, que es lo mismo. Él dijo, bueno, estos organismos iban a regular toda la cuestión de las telecomunicaciones, acabar con los monopolios. Pero el presidente preguntó, ¿se acabó con los monopolios? Pues no hay tal. Más bien hubo un duopolio y podríamos así ir analizando uno por uno. El presidente finalmente dijo que estos son órganos de simulación y de cooptación de gentes con buenos sueldos, con posibilidades de incluir a familiares, amigos, compadres, etcétera, y que finalmente son institutos u organismos que no defienden al pueblo, que no le sirven al pueblo. Y él afirmó, también una afirmación fundamental, dice, lo crearon o los crearon para llevar a cabo el saqueo de la nación. Ese es en esencia. Pero repito, como la mayoría de los medios de comunicación, televisión, radio, prensa escrita, también estaban coludidos y al servicio o en simbiosis con los intereses de estas transnacionales y oligarquía nacional, pues lo disfrazaban. Y como casi estaba monopolizada las noticias por estos llamado cuarto poder, pues entonces se daba una imagen diferente. Pero ahora que van saliendo cada vez más cosas en este periodo del gobierno de la Cuarta Transformación, lo que vemos en el fondo que fue un instrumento para conservar y mantener el poder por una mafia que además se puso al servicio, repito, aunque sea redundante, al servicio de las grandes empresas transnacionales, españolas, inglesas, norteamericanas, y de las empresas de la oligarquía nacional, de los que, por ejemplo, Claudio X González u otros que financian o aportan recursos, también como intermediarios de organismos internacionales, para estarse oponiendo sistemática y permanentemente a la obra que encabeza el presidente de la República. ¿Pero a qué se oponen? Por ejemplo, hoy el presidente dio algunos anuncios que son muy significativos, que están a la luz pública de todos, que a pesar de sus fake news no pueden destrozar, pero se oponen, por ejemplo, a que el presidente de la República, sin adquirir nueva deuda externa, sin endeudarnos y zafándose de las cadenas del modelo neoliberal, por ejemplo, anuncia, y ustedes bien lo saben, pues que en México no ha habido la inflación que existe en otros países, que México no se endeudó con el tema del coronavirus como lo hicieron 80 países en el planeta, que además de que no ha habido inflación, el peso mexicano se ha apreciado y que durante el periodo del gobierno del presidente López Obrador ha sido el primero y en algunos momentos el primero o segundo lugar de las monedas que más se han apreciado con respecto al dólar. Eso no lo mencionan. Pero a esa política se oponen porque ellos quisieran que el gobierno que encabeza el presidente ya se hubiera endeudado más. Hay que recordar que cuando terminó la presidencia Vicente Fox, la deuda externa llegaba a 1.700.000.000.000 de pesos. Con Calderón, pues se triplicó, subió a 5 billones de pesos. Y con Peña Nieto se duplicó la de Calderón, o sea, fue 6 veces más la que dejó Fox,
pues son 10 billones de pesos. Con el licenciado López Obrador quisieran también que al terminar o al mediado de año ya se hubiera duplicado, pero no se ha duplicado ni triplicado, simplemente no se ha endeudado el país y ya llevamos 2 años y medio de gobierno del presidente de la República. A eso se oponen. O sea, estos viles servidores de las empresas transnacionales y de los organismos financieros económicos internacionales quisieran que la deuda de México ya no fuera los 10 billones, sino ya fuera 15 billones o 16 billones e hipotecar así el futuro de las siguientes generaciones de nuestra patria. A eso se oponen, están muy enojados porque el presidente de la República cuida no solamente los recursos naturales y energéticos del país, sino también cuida las finanzas para las futuras generaciones. El presidente también anunció, fíjense, y esto tiene un efecto doble o triple, el sentido de solidaridad de los héroes anónimos que son los migrantes mexicanos, que en este año, por ejemplo, en enero, hubo un aumento del 26% con respecto al enero del año pasado de las remesas que enviaron a las familias mexicanas. En enero de este año fueron 26% más que las remesas del año pasado en enero. Y por lo que respecta al mes de febrero de este año, 2021, el porcentaje con respecto al 2020 en febrero fue 16% mayor. Y en el caso del mes de marzo, que el año pasado fue cuando más remesas enviaron los migrantes a sus familias aquí en México, ahora en marzo de este año ha subido un 2% más que en marzo del año pasado, que repito, fue el mes que más remesas del año pasado se enviaron al país. Entonces eso quiere decir que hay confianza de los héroes anónimos en el gobierno actual, que hay confianza de los inversionistas, porque el peso, repito, no se ha devaluado y al contrario se va apreciando respecto al dólar. Por eso el presidente también informó que tuvo una plática con la presidenta o directora de Santander y que ellos también están en la disposición de invertir más en México porque hay confianza en las inversiones y no hay tranzas, no hay moches como en el periodo neoliberal, que incluso algunos empresarios honestos que van por ganancias moderadas, pues no invertían porque tenían antes que dar un moche, una mordida, para que los gobiernos neoliberales permitieran las inversiones, pero llevaban ellos un moche. El otro orden de cosas también, claro, el presidente no puede hablar mucho de las obras que se están haciendo en este momento por la veda electoral, pero hay que ver que la economía de distintas regiones del país, en ellas se ha fortalecido el mercado interno y eso permite elevar el nivel de satisfacción de vida de millones de mexicanos. También recordaríamos finalmente que estas políticas que está aplicando el gobierno se basan en la austeridad, es decir, se bajó a la mitad el salario de los altos funcionarios, incluido el del presidente. Y por otro lado, hablando de eso, pues los directivos de algunos de estos institutos se ampararon y siguen ganando el doble, aproximadamente el doble de lo que gana el presidente, y aquí también entra otro elemento que son elementos del Poder Judicial, jueces y magistrados, no todos desde luego, pero que muchos de ellos también fueron nombrados bajo los mecanismos del periodo neoliberal, que no están al servicio del pueblo, ni para impartir justicia a favor del pueblo, sino para defender los intereses de estas grandes transnacionales, de la oligarquía también, y de los integrantes de estos institutos. Hay una colusión, y esa llega ya al extremo de que ya hemos visto jueces que conceden amparos, por ejemplo, para que no entre en vigor las modificaciones a la ley de electricidad, u otros más. Pero ahora también se anunció pues, que hay un juez que, a pesar de que el presidente de México ha planteado que no se van a utilizar defoliadores, que no se va a permitir el uso de transgénicos, etcétera, pues hay un juez que ampara a Monsanto para que siga utilizando el glifosato. Entonces, todo esto se tiene que desmontar, y claramente que no se hubiera hecho con gobiernos
de continuidad neoliberal, porque más bien ellos hubieran profundizado la entrega de los recursos naturales y energéticos, financieros, económicos al extranjero. Pero aquí se acabó esa parte. Entonces está en puerta esta reforma administrativa para regular más bien a los que pretendían regular la acción del gobierno, pues mejor regular la acción de estos organismos o de plano desaparecerlos y que sirvan realmente a los intereses del pueblo y no a los intereses de una minoría. Finalmente también el presidente habló de que sigue adelante el programa de Internet para todos, es decir, es un compromiso del gobierno de extender el Internet a todas las comunidades del país. Y en ese tenor, él afirmó que, por ejemplo, la CFE fue acumulando, fíjense una cantidad impresionante que en pocos países hay, 100,000 kilómetros de fibra óptica, que ahora se están adquiriendo también los aparatos, la tecnología, para, técnicamente se llama iluminar la fibra óptica. Y entonces poder disfrutar en el 2023, es la estimación del presidente, de este gran programa de comunicación a través de Internet con todas las comunidades, incluso las más apartadas del país. Pues bueno, yo creo que la lucha está muy clara. Los que estamos apoyando la obra de la cuarta gran transformación para tener un México mejor, que se acaben los saqueos, que no se siga viendo al país como tierra de conquista, y los que quieren que siga viéndose el país como tierra de conquista, tierra de saqueo, tierra de imposición de una minoría sobre las decisiones del pueblo, como también se mencionó el tema de Guerrero y Michoacán, donde el presidente reiteró que esta acción del INE y del Tribunal Electoral, pues es un golpe a la democracia. Entonces, en todos los terrenos está la lucha, en el terreno democrático, en el terreno de la regulación de estos órganos, en el terreno judicial, etcétera, etcétera. Entonces, todos los mexicanos honestos y de buen corazón, evidentemente que estamos apoyando al presidente de la República y hay que hacerlo patente con los mensajes y las pláticas con familiares, amigos, conocidos, para ir digamos, descolonizando el pensamiento de nuestros compatriotas que estuvo colonizado por largas décadas de gobiernos neoliberales. Pues a apoyar con toda firmeza al presidente Andrés Manuel López Obrador. Te deseo que pases muy buen día y que nos hagas llegar tus comentarios a través del Facebook. Muchas gracias.